sociedad dominicana sabe que no se trató de una agresión contra Mateo, la intención. No menos cierto es que mostró los riesgos de que un individuo con esa característica, ese comportamiento agresivo, esté realmente en libertad frente a un hecho bochornoso realmente, que para mí debió llevar el apresamiento de otros actores adicionales a los que están encausados. Pero comparto, María Elena, todo lo que dijiste. Creo que la sociedad dominicana no puede permitirse que el homicidio sea un hecho que pasó simplemente. El homicidio es privar de la vida a una persona, debe tener consecuencias. Y Julio, en su comentario siempre atinado de esta mañana, se refería al hecho de un individuo que asesinó o que es el principal sospechoso de haber asesinado, y su actitud lo compromete más a una dama y que realmente anda por ahí. Yo creo que genera realmente estupor que mucha gente en nuestro país pueda ver y conocer homicidas que andan en la calle como si no hubieran hecho nada. Esto realmente es algo que uno lamenta que las autoridades no presten la debida atención a estos eventos, que son los que están llevando a una de las expresiones más barbáricas de la vida humana, y son los linchamientos, de los cuales, señores, nosotros todos tenemos el cuidado de no exhibirlos acá en la televisión, en Señales TV, por donde ustedes pueden ver el programa, porque no queremos darle publicidad a un acto tan barbárico y que toda sociedad civilizada debe desterrarlo. Yo no recuerdo, y crecí en un campo de la República Dominicana, que en mi campo durante todo mi desarrollo hubiera habido una expresión de linchamiento. Sin embargo, hoy existen los linchamientos. Y no solo en mi campo, sino incluso aquí en el Distrito Nacional. Muchos de los cuales ni siquiera van a los medios de comunicación. Y eso es una expresión de que el Estado no está funcionando, de que el desarrollo del que nos hablan no es real, porque estamos, en lugar de ir hacia adelante en materia judicial, estamos yendo para atrás. Entré sin darle los buenos días, porque realmente me emocioné mucho con el comentario que hizo María Elena, que creo que el pueblo dominicano debe estar conteste con ese llamado de ella, y si bien es cierto que el señor Blas Peralta debe reconocérsele a nivel humano el hecho de que haya admitido su culpabilidad, no menos cierto es que debe caerle todo el peso de la ley, porque la justicia, que en este país y en estos casos las penas no se corresponden con los delitos, y por eso ocurren tantos homicidios en la República Dominicana, no debe dar su brazo a torcer en este sentido. Y es una lástima que sean los familiares de él los que tengan que estar haciendo estos llamados, aunque hemos visto y debemos reconocer, porque vamos a hacer algunas críticas a otros elementos de la justicia, el papel de la fiscal del Distrito Nacional, que ha estado, no sé, María Elena, si tú tienes el mismo criterio que yo, muy firme en demandando que en este caso se llegue hasta las últimas consecuencias y que esta persona pues paguen por los delitos. Señores, el presidente Medina ayer, en un acto en las Fuerzas Armadas, hizo entrega de algunos inmuebles a algunas viviendas, a oficiales, y habló de su sueño con respecto a las Fuerzas Armadas. Y nosotros nos preguntamos, escuchándolo acá, es decir, todos lo escuchamos atentamente con ese reportaje interesante que hizo Wilson y la
Wilson Pérez, nuestro reportero, y las declaraciones del presidente, nosotros nos preguntamos, presidente, pero ¿para cuándo es su sueño? Presidente, pero despierte ya. Es decir, ¿para cuándo es su sueño? Es decir, usted no es un candidato político. Usted es un presidente que agotó un periodo constitucional y está agotando su segundo periodo constitucional. Presidente, pero esa práctica de la que usted habla, ese no es el sueño suyo, esas son las aspiraciones del pueblo dominicano para nosotros poder tener cuerpos armados que nos merezcan confianza y que no nos den miedo. Es lo que aspiramos todos. Pero si usted está soñando frente a una situación que usted es el único que puede motorizar el cambio, entonces nosotros tenemos serias preocupaciones y serios problemas en la República Dominicana. Yo creo que usted debe pasar del sueño a acciones concretas, sobre todo en materia de seguridad. Ayer cayeron víctimas del desorden en el que estamos acá, un oficial del Ejército y otro de la Policía Nacional, en un tiroteo, un confuso incidente, de esos que son el pan nuestro de cada día, Ahí asesinaron un capitán el cuerpo de ayudante de usted. Entonces, vemos cómo el desorden parece que no nos llama la atención, como si esas noticias fueran sobre eventos que ocurren muy distantes, como si se tratara de la guerra en Siria, que está en Asia, en Oriente Medio, Oriente Próximo, como dicen los europeos. Entonces, no como si fuera algo que vivimos todos los días. Las mediciones, las encuestas, todavía en el proceso electoral, nos dicen y nos decían que más del 70% de nuestra población, su mayor preocupación es la seguridad. Pero no es la seguridad alimentaria ni la seguridad laboral. No, es su seguridad física. Es usted saber que usted sale de un barrio de la ciudad y va a la universidad y le toca volver a su hijo a las 10 de la noche y nadie duerme. Nadie duerme en este país. No importa que su hijo ande en un vehículo, porque usted no sabe quién lo va a atracar. Entonces, lo primero es que tenemos unos cuerpos armados y policiales que no le merecen confianza a los ciudadanos, porque nos gastamos todo el dinero en las cosas que no necesitamos, en una burocracia, en el reparto, por el propio clientelismo, que no es solo del individuo que quizá de manera inteligente, porque dice, bueno, de la única manera que aparece un político por acá es en la campaña, ahora aprovecho y le cobro para votar por él. O sea, aprovecho y vendo lo único que yo tengo para vender mi voto, y ahora lo voy a vender. Hay otros que lo único que se han creado una mafia de un pequeño partido y lo pegan como una lapa. Entonces, cobran a la sociedad del dinero, que es un crimen que en este país le esté pagando cuarto a los partidos políticos. Es un crimen. Eso es un crimen como el número de legisladores que tenemos y los privilegios que le damos. También comparto la opinión de Diario Libre en ese sentido. Creo que nosotros tenemos que revisar el aparato del Estado. Y eso que usted planteó, presidente, que usted sueña, es hora de que en este país el liderazgo se reúna. De lo contrario, nosotros estamos creando aquí un desorden que vamos a terminar peor que nuestros vecinos. La desigualdad que genera un Estado que lo único que construye es, perdóname Julio, que tengo un temita que no quiero dejarlo, injusticia y privilegio. Dale para adelante. Brevemente quiero decir. Señores, aquí yo tengo una publicación de varias asociaciones de productores, agropecuarios. Yo trabajé agricultura desde niño. Mi familia es una familia agrícola con un pequeño predio agrícola en Asua. Y quiero decirle algo, lo duro que es trabajar agricultura y hacer vida desde el agro. Lo duro que es. El presidente lo conoce. El presidente también es de una zona de producción agrícola. Y lo conoce el ministro de Agricultura. Y lo conoce mucha gente. Algo que los citadinos no vemos. La gente que vive en la ciudad se desconecta del esfuerzo que cuesta traer alimentos a los supermercados. Y eso lo hacía mano de obra dominicana. Pero quiero hablar del tema de Andrés, que está aquí.
Cuando yo, por ejemplo, recuerdo que en mi casa había 2 haitianos allí en mi pueblo, que a veces iban a trabajar con nosotros. 2 haitianos. Ahora no hay un dominicano. Es decir, si iban 30 hombres, había 1 o 2 haitianos. Ahora, si van 30 hombres, hay 35 haitianos. 5 mirando y 30 trabajando. Entonces, el dominicano no quiere trabajar. No, lo que pasa es que el salario es el mismo de cuando yo era un niño. ¿Por qué? Porque llegó una mano de obra que desplazó de ahí al pobre. Entonces, no le dejo otra opción que la delincuencia o la motoconcha. Lo del comunicado. Pero lo del comunicado, Julio, y sé que tenemos presión con el tiempo. Sí. Señores, una cosa es Blas Peralta, que a un vehículo le entra a tiro, y otra cosa es Andrés Bautista. Creer que Andrés genera un peligro de fuga y establecerle una pena previa, y no voy a hablar de los demás que caen en la misma condición, es una muestra del estado de desorden que tenemos aquí en el aparato judicial. Toda esa gente que están ahí, sobre todo aquellos que gestionaron, incluso, por ejemplo, Temo está en un ministerio y lo sacaste del ministerio, ya déjalo que ese hombre defienda su inocencia, que ese tipo no le va a dar un tiro a nadie, ni se va a ir para ninguna parte, ese tipo no se puede ir para ningún sitio. Andrés no se va para ninguna parte. Yo estoy acá, y lo he hecho, y lo sigo haciendo, defendiendo a Andrés, con quien comparto, como todos ustedes saben, porque no ando ocultando mi militancia, la militancia en el PRM, porque lo considero un hombre inocente. En el caso de Juan Temito Cles Montá, cuando leyeron previamente el expediente, el 911, cuando leyeron el expediente, debieron tomar en cuenta que le están atribuyendo una serie de funciones que él no tenía. Es decir, que el propio Estado está acusando a una persona con desconocimiento de las funciones específicas de esa persona. Eso es totalmente increíble. Totalmente absurdo. Absurdo. Es decir, que el propio Estado elabore un expediente y el Estado no tenga conocimiento del funcionamiento del Estado. A Andrés le están colocando posiciones que él no ocupó y lo están colocando en el Senado cuando él no estuvo. Cuando él no estuvo en el Senado. Están planteando, no, que esto usted no lo iba a hacer desde el Senado con el salario. Y a Roberto Rodríguez pusieron 50 millones y son 500 mil. Pero señores, 99 millones fue desde el padre de Andrés, el padre de Andrés Bautista, desde el padre de Andrés, que ha sido un empresario, productor de cárnico y productor agrícola de lo más importante del país, por no decir de la provincia de Payá, que es una de las provincias más productivas. Es gente que nosotros creemos que si está mencionado en ese proceso, hay que probarle su culpabilidad, y nosotros no estamos diciendo que lo excluyan del proceso, pero mantenerlo en una pena previa, con una acusación tan baladí, con un expediente que lo único que muestra es la incompetencia de la gente que lo elaboró. Lo único que muestra es, ante la duda, señores, ante la duda, mantener a esta gente presa, pagando una pena previa, habiéndolo desconsiderado al extremo, y nosotros no decimos, si tienen culpabilidad, quien sea, aún sea yo, mi hijo, mi familia, que pague por ella. Pero esta sociedad tiene que aprender a distinguir quién es un peligro para la sociedad y quién no. ¿Quién es un peligro para esta sociedad y quién no? Es decir, quiénes no se van a escabullir de la justicia si queremos y tenemos una normativa que contradice todo lo que ocurrió en ese juicio, aunque sabemos que a veces los dioses le dan a las personas lo que piden, y creo que fue lo que pasó con el procurador y el propio gobierno con este caso. Cambio fuera.